Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Parrales y les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional Perú. El día de hoy tenemos la ponencia Incidencia financiera de la ejecución de obras públicas en gobiernos regionales y locales del Perú. Estamos en el programa número 77, programa número 77. Hoy, lunes 5 de agosto de 2024, son las 19 horas con 6 minutos. Hoy tenemos como invitado al ponente, al magíster CPC, Juan Cusipaucar Lozada, del país del Perú, especialista en supervisión y liquidación de obras y proyectos de inversión pública. La conductora del programa de esta noche es la doctora Angélica Arroyo Morales, de la ciudad de Cusco, Perú. Adicionalmente, les recuerdo a nuestros colegas que se han conectado y a nuestros colegas que van a ver este evento en el futuro. Ustedes pueden suscribirse al canal Diálogo Profesional América, donde cargamos todos los eventos con todos nuestros ponentes, nuestros colegas de diversos países de la América. También pueden enviarnos un mensaje para aquellos colegas que deseen participar con sus conocimientos. Nos pueden enviar un mensaje al WhatsApp al prefijo 593 099 498 2531. Están invitados. Bien, la frase de esta noche, veamos si ya está conectada nuestra colega, la doctora Angélica Arroyo, ya está conectada. Le invito a nuestra colega Angélica para que lea la frase de esta noche y a la vez sus comentarios profesionales y educativos. Angélica, Muy buenas noches, colega Víctor. buenas noches, Eh, Angélica. muy Bienvenida. buenas noches, muy buenas noches. También un saludo fraterno a todos los colegas de las Américas que están participando en este diálogo profesional de este mes de agosto 2024. La frase que nos comparte Víctor es aquella que dice: la educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental. ah, de Frederick Douglass. Bueno, evidentemente es un mensaje bastante significativo, que nos debe llevar a la reflexión y después a la acción, ¿no? Pues en efecto, quienes estamos en el mundo académico, en el mundo científico y también desempeñándonos personalmente en el campo de nuestra profesión, eh, y por propia experiencia sabemos que la educación es el mejor medio para lograr nuestro desarrollo personal y profesional, y por lo tanto para liberarnos de toda tendencia, de toda ideología, y que nos pueda llevar a convertirnos en algún momento en personas que podamos ser ser esclavas no solamente de la ignorancia, sino también de de las falsas ideologías que predominan y que se preconizan en el mundo en el que nos desarrollamos. También es importante señalar que los educadores sabemos que la educación es el mejor medio para resolver los grandes problemas de nuestra sociedad y evidentemente, reitero, para lograr el desarrollo personal de los seres humanos. Ese sería mi comentario, Víctor. Muchas gracias, doctora. Bien, continuamos. Les indicaba que hoy tenemos como invitado al magíster, contador público colegiado Juan Paucar Lozada, del país de Perú,
Él es especialista en supervisión y liquidación de obras y proyectos de inversión pública. Les voy a leer un poco de la semblanza del profesional invitado. Juan es contador público colegiado, es auditor de la Contraloría de Perú, especialista en supervisión y liquidación financiera de obras, docente universitario en temas de diplomados, ponencias, todo lo relacionado a los eventos académicos. Maestro en gestión pública, ha laborado en el Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad del Cusco, la Dirección Regional de Agricultura, Corte Superior de Justicia del Cusco, Jurado Nacional de Elecciones, 18 años de experiencia en la administración pública, expositor en eventos académicos de especialización en supervisión y liquidación financiera de obras y proyectos de inversión pública, docente en el Instituto Superior Tecnológico KHIPU del Perú. Bien, estamos en el programa número 77, programa número 77. La conductora del programa del día de hoy es la doctora Angélica Arroyo Morales, contadora pública certificada de la ciudad de Cusco, Perú, conjuntamente con su servidor Víctor Parrales de la República del Ecuador. Hoy, lunes 5 de agosto, ya son las 19 horas 12 minutos y la ponencia que vamos a escuchar en esta noche es la incidencia financiera de la ejecución de obras públicas en gobiernos regionales y locales. Para nuestros colegas de otros países, no solamente este tema que vamos a abordar es de Perú, también lo podemos relacionar y podemos rescatar en esta noche de la ponencia de nuestro colega Juan Cusi Paucar estos temas tan interesantes y para ver si podemos también implementar o mejorar en cada uno de nuestros países. Por tal motivo, esta charla no solamente es para Perú, sino para todos nuestros países de nuestra América. Voy a dejar de compartir y me dan unos 2 minutos para poder anclar a nuestros invitados. Muy bien, doctora Angélica Arroyo, muy buenas noches, bienvenida. Mi estimado magíster Juan Cusipaucar, buenas noches, bienvenido a su programa Diálogo Profesional Perú con la doctora Angélica Arroyo. Bien, entonces dejo a la doctora, el micrófono es suyo, doctora, con su invitado. Muchas gracias, Víctor. Em, Agradezco tu presentación, la presentación que has hecho también de nuestro colega Juan Cusipaucar. eh, y agradezco la acogida que estamos teniendo por nuestros colegas a nivel nacional e internacional, eh, sobre todo, eh, sobre todo en circunstancias en las que no solamente en el Perú, sino, como bien lo dijo Víctor, en las Américas y en todo el mundo, la inversión pública es un tema de mucho interés social por el impacto, que genera eh, tanto en la economía nacional como en el grado de satisfacción de las necesidades que tienen las poblaciones respecto a aquello que nosotros denominamos inversión pública, que no solamente se evidencia con obras públicas, sino también en otros tipos de inversión intangibles, como es, por ejemplo, la inversión en talento humano. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar reviste mucha importancia, reitero, por el significado
que tiene la inversión pública para nuestros países, para la humanidad y sobre todo por las grandes expectativas que las poblaciones beneficiarias de su ejecución ponen eh, en todo el mundo al esperar que la inversión pública satisfaga las necesidades más importantes que tienen los seres humanos y contribuya a que ellos tengan una calidad de vida. Me siento realmente muy complacida de haber invitado a Juan Cusipaucar, a nuestro colega Juan Cusipaucar, para que podamos escuchar su disertación, que según las coordinaciones que hemos efectuado, él va a hacer una disertación de unos minutos y en base a ello podemos hacer el diálogo profesional. ¿Ya? Así que estamos muy atentos, mi estimado Juan, para escucharla a tu exposición con el material que nos has comentado que lo tienes disponible. Así que te invitamos a poder iniciar la sustentación o la exposición de tu conferencia. Listo, Ya gracias. tiene acceso para poder compartir y nuevamente, Perfecto. bienvenido, buenas noches. Listo, gracias, doctora Angélica, por la invitación. Gracias a Diálogo Profesionales de América. Este es un tema actual. Como han visto, mi experiencia básicamente lo he basado casi todos mis años como profesional en la administración pública. Van a conocer un poco de lo que es nuestra realidad en la ejecución de proyectos, cómo estamos en el Perú, porque quien les habla ha dictado a nivel nacional en el Perú, vía Zoom y viajando también a las sedes donde nos invitaban. Entonces, estamos inicio a nuestra charla, nuestro comentario, ¿no? Para que sepan qué es la ejecución y la incidencia financiera en las obras públicas, ¿no? En los gobiernos regionales y locales. Empezamos. Yo siempre, miren, cuando toco el tema de la liquidación financiera, para que entienda un poco, la liquidación financiera nosotros hacemos a los proyectos que se ejecutan, aquellas obras públicas, ¿no? En el Perú los conocemos como los gobiernos regionales, gobiernos municipales. Claro que esta es parte porque la liquidación se hace tanto técnica como financiera. Y yo como contador me aboco a lo que es la liquidación financiera. Entonces, en los cursos que yo dicto siempre les muestro esa imagen. Es un iceberg, ¿no? Y el comentario que les hago a los colegas, ¿no? Es el siguiente. A veces cuando hay profesionales que liquidan proyectos, no tienen experiencia, a veces solo ven la punta, yo siempre les digo la punta del iceberg. Pero nosotros, los que nos abocamos a la liquidación financiera, siempre llegamos a ver el fondo. ¿Por qué? Porque la liquidación financiera yo la comparo siempre como una auditoría, porque nosotros revisamos todo, ¿no? Tenemos que ser minuciosos, cuidadosos. Entonces, esa imagen que ven, así la comparo yo a una buena liquidación cuando nosotros llegamos al fondo a ver la punta del iceberg que está debajo del mar. Seguimos. Entonces, ¿qué es la liquidación financiera de proyectos de inversión? Es un proyecto, miren, por el cual nosotros determinamos cuánto cuesta una obra pública. O sea, cuál es el gasto que se ha hecho en la obra pública. Y justo en el tema que tratamos, especialmente en las obras, miren, tenemos varias modalidades de ejecución de obras, pero yo incido en este tema de las obras por administración directa. ¿Qué son estas obras? Son las que se ejecutan directamente tanto en los gobiernos regionales como gobiernos municipales. Entonces, cuando liquidamos un proyecto, nosotros determinamos cuánto cuesta, cuánto es lo que se ha gastado en la ejecución de las obras. Antes, antes solo, miren, antes, hace años,
el año 2010, 11, 12, 13, 14, 15, más o menos, solo se hablaba de obras de infraestructura. Ese era el tema que todos conocían, infraestructura. Pero ahora en la actualidad, en nuestro país, en el Perú, ya no solo es infraestructura, ahora hablamos de proyectos de inversión. ¿Y qué engloba esos proyectos de inversión? Tenemos proyectos sociales, productivos, ¿no? Y dentro de estos proyectos ya están inmersos muchos profesionales, en sí casi todos los profesionales. En proyectos sociales tenemos a profesores, tenemos a enfermeras, ¿no? En proyectos productivos vamos a tener a ingenieros agrónomos, ¿no? Zootecnistas. Tenemos proyectos de infraestructura donde puede ser un arquitecto, ingeniero, proyectos de electrificación, un ingeniero eléctrico. Y así hay un sinnúmero de proyectos que ejecutamos, ¿no? Como han escuchado, son varios profesionales, pero voy a un detalle. La liquidación financiera lo hacemos los contadores. Yo liquido cualquier tipo de proyecto, pero en cambio en la parte técnica sí va a liquidar, depende del tipo de proyecto. Si es un proyecto de electrificación, un ingeniero eléctrico. Si es un proyecto de desnutrición, un proyecto social, el que va a estar a cargo es un enfermero o enfermera, ¿no? Y la parte financiera, sí, nosotros nos abocamos a cualquier tipo de proyecto. Acá en el Perú, a nivel nacional, les comento, hay un problema bien grande respecto a la ejecución de proyectos y la liquidación financiera de estos. Nosotros, ahí van a ver que hay una palabra que siempre los que trabajamos en la administración pública, los que liquidamos, escuchamos que es la cuenta, rebajar la cuenta contable. Esa es la finalidad de liquidar un proyecto de inversión pública. Para que entiendan mejor cómo manejamos nosotros la ejecución de proyectos. Miren, todos los gastos de una ejecución de un proyecto, sean los gastos de personal, bienes y servicios, estos gastos, miren, lo manejamos contablemente. ¿Y dónde va? En el debe. Ya si escuchan esa palabra ya se están familiarizando. Esos gastos, miren, de personal, bienes y servicios, se colocan en el debe. Si digamos en personal tengo 300.000 soles, en bienes tengo 700.000 y en servicios tengo 100.000, sería 1.100.000. Ese es el gasto que se coloca en el debe, miren, en la columna del debe, y así aparecen los reportes contables de las entidades públicas. ¿Y qué ven el haber? Justo el tema que he comentado, rebajar la cuenta contable. En el haber va el monto de la liquidación financiera. ¿Qué significa? Que si ese proyecto, miren, yo no lo liquido, y este es un problema a nivel nacional que arrastran los gobiernos regionales y municipales provinciales, cuando no se liquida este proyecto, miren, les voy a poner un ejemplo. Este es un proyecto que se ha inaugurado ya, ¿no? Se ha deteriorado, de repente ya ni existe y tiene muchos años de antigüedad, pero en el sistema contable sigue apareciendo como construcciones en curso. Yo escucho esa palabra construcción en curso, me imagino una construcción que sigue ejecutándose, pero en sí no es así. Entonces, este es un problema que se está arrastrando de muchos años atrás hasta la actualidad. Cuando yo preguntaba a mis alumnos de punta a punta en el Perú, de Piura, Puno, Tacna, Cusco, Lima, donde estén, ¿cuántos millones tienen por liquidar? Y así hablamos en millones. Y son fuertes, es fuerte el monto que tienen pendiente por liquidar esas entidades. ¿Hay mecanismos de liquidar? Sí, se puede liquidar, pero para eso hay que tener amplia experiencia. Y uno de las causas les comenté, ¿cuál es? Que tienen muchos años de antigüedad.
Y otro defecto, ¿saben por qué no liquidan esos proyectos? Porque simplemente ya no tienen presupuesto, ya no tienen ni un sol para liquidar. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena ejecución del proyecto. Los residentes, la parte técnica que estaba abocada a la ejecución de estos proyectos, simplemente ellos no han previsto que dentro del presupuesto del expediente técnico para la ejecución de una obra, hay una partida que deberían respetar. Esta partida es el presupuesto para liquidar los proyectos. Y los proyectos antiguos, justo esos que no pueden liquidar, son los que ya no tienen sol porque lo gastaron todo. Entonces, esa es una debilidad que se tiene en el Perú. Y ojalá, yo siempre digo que las entidades fiscalizadoras, ¿no?, entren con más fuerza y se aboquen a observar, a exigir a las autoridades, a los presidentes regionales, alcaldes de las municipalidades, a que tienen que liquidar esos proyectos. La carga es fuerte, como digo, se habla de millones que están jalando, arrastrando. Esta cuenta contable nosotros la conocemos como la cuenta 1501, construcciones en curso, ¿no? Entonces, ese es, miren, nosotros cuando liquidamos hacemos la rebaja contable y utilizamos, miren, manejamos las cuentas, el debe y el haber, ¿ya? Y si no liquido, ese monto del debe va a seguir ahí, ese 1.300.000 va a seguir ahí. Y si no liquido, pasen los años, pasan más años, sigue conociéndose como una construcción en curso, ¿ya? Luego, pero básicamente, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Yo siempre les recomiendo a los colegas que enseño que la liquidación financiera es una especialidad y nosotros, los que liquidamos financieramente los proyectos, avalamos con nuestra firma y sello los gastos que se han ejecutado en ese proyecto. Avalamos la documentación que sustenta esos gastos. ¿Qué significa? Que si yo no hago una verificación adecuada de la documentación, no hago los cruces de información de toda la documentación que tengo de ese expediente o de ese proyecto que se ha ejecutado, yo se me puede ir muchas cosas. Hay algunos colegas que no hacen ese trabajo y yo les digo, ¿y cómo liquidan? ¿Qué tal están avalando direccionamientos, fraccionamientos? Están avalando de repente hay pagos de empleados fantasmas. Empleados fantasmas les decimos aquellos pagos que se hacen en planillas, en las planillas de personal, a gente que no ha trabajado en la obra. Y nosotros cuando hacemos el cruce de información, detectamos todo eso. O de repente hay gastos, ¿no?, de bienes que están sobrevalorados. Entonces, nuestra labor es esa, hacer un trabajo minucioso de verificación de toda la documentación. Solo así, cuando hacemos ese trabajo, de hecho, encontramos muchas cosas, pero ya cambiamos la figura. Ya tenemos claramente, o sea, cuánto es lo que se ha gastado. Y si ha habido, digamos, malos manejos, malos gastos, ¿no? Ahí lo plasmamos en el informe. Entonces, a grandes rasgos, esa es la liquidación financiera de proyectos, ¿no? Y miren, les voy a comentar un detalle. Ustedes están visualizando ahorita una directiva que es la 195 del año 88, año 1988, 18 de julio. Esta resolución de Contraloría es una directiva que básicamente era para normar la ejecución de obras por administración directa. Desde el año 1988 ha estado vigente 36 años. Esa norma, esta norma, miren, 1988, ha estado vigente 36 años y recién, después de 36 años,
nuestras autoridades, ¿no? Nuestros congresistas, acá los conocemos, ¿no? Padres de la patria, han dado el visto bueno para que se apruebe esta resolución de Contraloría, la 432. Si bien es cierto, acá dice 2023, pero tenía que entrar en vigencia el 1 de enero, en sí, del año siguiente, del año 2024, ¿ya? No se dio ese caso, ampliaron hasta el mes de abril para que entre en vigencia. ¿Por qué? Porque esta nueva directiva está normando cómo se va a ejecutar los proyectos, cómo se van a liquidar los proyectos. Ahí están los procedimientos. Y tuvo otra ampliación. Recién entró en vigencia hace 2 meses atrás, en el mes de junio. Entonces, esta es la norma que básicamente nosotros los que liquidamos tenemos que tener en cuenta para liquidar los proyectos. Pero yo les voy a comentar una realidad nuestra, pero lamentablemente a veces estas normas, ¿no? Estas directivas, lo hacen profesionales que viven en la capital de la República. Acá hablamos, digamos, de descentralización, pero no hay eso. Siempre vemos el centralismo de la capital de la ciudad de Lima. Esta directiva, yo financieramente lo he analizado y tiene muchos vacíos. Hay muchos vacíos que, por eso digo, los que han elaborado esta directiva no han trabajado en obras por administración directa, sino en otro tipo de obras. Acá las conocemos las obras por contrato. Cuando se presenta un concurso para que ejecuten obras y se presentan terceros, ¿no? Entonces, esta directiva tiene vacíos, como por ejemplo, para liquidar un proyecto, yo siempre les digo a los residentes, a la parte técnica, dice que el residente, miren, va a liquidar la obra, ya no el liquidador, sino el que va a ejecutar la obra, va a liquidar su obra misma. Entonces, desde ahí estamos mal, porque yo les digo siempre, a ver, yo soy el residente del proyecto, yo soy la parte técnica. Ejecuto mi obra y yo sé que en la ejecución de la obra he cometido infracciones, ¿no? Entonces, si yo liquido, ¿me voy a observar? No. Entonces, desde ahí, esa parte de esa directiva está mal. Y así como es, hay muchos puntos, como por ejemplo, miren, para que entiendan, otro punto que pusieron, han puesto funciones, digamos, de las personas que intervienen en la ejecución de obras, y uno de ellos es el asistente administrativo de obras. Ahora se conoce como administrador de obra. Entonces, miren, para que se den cuenta que lo han hecho mal, dentro de una de sus funciones ponen lo siguiente, ¿no? El asistente administrativo se va a encargar de verificar los materiales en almacén. Así le han puesto. Luego, el asistente administrativo tiene que controlar la asistencia del personal. Yo les voy a explicar por qué está mal eso. Primero, la realidad, por eso les digo, esta norma lo han hecho profesionales de la capital, pero no han pensado cómo trabajamos en provincias. En provincias, digamos, yo, cuando era supervisor de obras, yo Eh, viajaba, ¿no? licenciado, Dígame. una consulta. Estamos en la diapositiva que dice Sí, la Contraloría, ¿no? sí, sí. Ya, muy bien. Es que me parecía que no estaba avanzando. Ya, No, está bien. Es que estoy ampliando el tema, no te preocupes. muchas gracias. Entonces, ya, gracias. Les comentaba que, digamos, esos dos ejemplos que les he puesto, yo, digamos, viajaba a supervisar las obras, pero para llegar a una obra tenía que hacer un viaje de 6 a 7 horas para llegar. Y se supone que el retorno son otras 7 horas, son 14 horas de viaje. Entonces, yo digo, a esa función que le han puesto al asistente administrativo, que es administrador de la obra, él tiene que trabajar en la capital, en la sede, ¿no? De las provincias.
porque su trabajo es manejo administrativo, control administrativo, que se agilicen las planillas, requerimientos. ¿Se imaginan que vaya a controlar diario la asistencia al personal? No va a poder hacer eso. Esa función le compete a otro profesional, que es el almacenero. Y tampoco va a poder ir a ver los bienes que están en los almacenes de obra. Por consiguiente, dentro de esta directiva actual que está en vigencia, hay muchas fallas que hay que corregirlas y tenemos que corregirlas, ¿no? Estamos haciendo los contactos para comunicarlos con los profesionales y tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la ejecución de obras de proyectos de inversión, miren, tenemos a nivel nacional en el Perú tres modalidades de ejecución. Tenemos lo que es administración directa, contrata e impuestos. Administración directa es cuando la entidad, el gobierno regional o municipal, lo ejecuta. Ya, para eso tiene que tener el personal adecuado, la maquinaria suficiente, ¿no? Todo el medio logístico para que ellos lo ejecuten. Y este es el punto crítico que nosotros, los liquidadores financieros, debemos tener en cuenta bastante, porque en este tipo de obras es donde encontramos muchas deficiencias, ¿no? Como me gustaría mostrarles, el tiempo no deja que les muestres corto, los casos que encontramos nosotros. Cosas que a veces uno no cree que ha sucedido, pero nuestro trabajo es identificar esos errores, esas fallas, esas malversaciones, ¿no? Luego tenemos obras por contrata. En este tipo de obras por contrata, como les comentaba antes, esto lo ejecuta un tercero ajeno a la entidad. Se lanzan procesos, ¿no? Para la ejecución de obras, se presentan postores y se da al que mejor propuesta haga, ¿no? Y este tipo de obras básicamente está normado por la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Tenemos una ley por la cual norma este tipo de obras por contrato. Y tenemos otra obra por impuestos. Este tipo de obras es algo parecido a una obra por contrata. Claro que la figura es que aquí intervienen entidades privadas, empresas privadas, ¿no? Que hacen convenios con los municipios y regiones, por el cual estas empresas ejecutan los proyectos. Claro que ellos tienen un beneficio, se les otorga un certificado que les sirve como a cuenta del pago del impuesto que tienen que hacer al Estado, ¿ya? Y la entidad, ojo, la entidad es la que decide qué tipo de obra va a ejecutar, si es por administración directa, por contrata e impuestos, ¿no? Y la decisión aparece básicamente en el mismo expediente de la obra. Luego tenemos, miren esta imagen. Es una imagen simple, ¿no? De repente creen que me he equivocado de imagen, pero no. En estas imágenes nosotros vemos la realidad de nuestras obras, ¿no? Cómo se ejecutan a veces. Y les muestro la primera. Esta es la primera imagen. Yo siempre de ahí ustedes van a ver es lo que desean los beneficiarios, lo que desea la población. Acá nosotros lo conocemos eso como presupuesto participativo. O sea, la población participa en reuniones con los municipios, ¿no? Y ellos deciden, quiero que hagan esta obra, tal obra. Por eso acá, digamos, para el ejemplo, los beneficiarios quieren un columpio con 3 tablas, ¿no? Eso es lo que sueñan, es lo que piden. Pero los directivos, las juntas directivas, dicen, no, ¿cómo va a ser el columpio así? Tiene que ser así, ¿no? Así lo analizan y esa idea la plasman a los profesionales que conocemos que son los proyectistas. Yo les digo, son tromes porque ellos lo interpretan así. Ellos dicen, el proyecto va a ser así de esa forma. Y al final, ¿saben qué? Después de todo eso, el resultado del perfil de esa idea queda así. ¿Cómo queda el expediente técnico? Queda para que hagan este columpio. Pero, ¿qué documentación respalda eso? A esa idea. Nada. Al final,
el resultado de ese proyecto queda así como un árbol con una soga colgada. Y el presupuesto del proyecto es para hacer esto. Y el mantenimiento del proyecto en el tiempo queda así. Y realmente, ¿qué es lo que quería el beneficiario? ¿Qué quería el poblador? Simplemente quería divertirse, que haya una llanta amarrada, algo que se distraiga. Con estas imágenes, nosotros a veces vemos la realidad de nuestros proyectos. A nivel nacional en el Perú tenemos muchas obras grandes, hospitales, aeropuertos, que empiezan así, ¿no? Y al final acaba con un presupuesto, pero así, incrementado, más del 500% a veces, y al final ni siquiera se ejecuta. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando estos proyectos empiezan mal, y estoy hablando de un tema, miren, que es evidente, yo creo que a nivel nacional, estamos hablando de la corrupción, ¿no? En nuestro país ya se ha formalizado que en la ejecución de obras que hacen los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Exista la corrupción. Un poco más y van a salir leyes que aprueban que está permitida la corrupción. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Eso vivimos a diario. Por eso es que los proyectos que lanzan con bombos y platillos son proyectos grandes, como dije, hospitales, aeropuertos, al final se quedan a veces en la mitad, a veces ni a la mitad llegan y ni siquiera concluyen. Ha habido denuncias, ¿no? Alcaldes, presidentes están en la cárcel, pero después de haber robado ¿cuánto? Millones. ¿Quién se perjudica? La población. Y tenemos que cambiar eso. Nosotros, en la ejecución de proyectos, también tenemos los tipos de liquidación. Y nosotros los que liquidamos proyectos, liquidamos estos tres tipos de modalidad tenemos. Administración directa, cuando lo liquida la misma entidad. O sea, la entidad, ya sea un gobierno municipal o regional, tiene una oficina que se llama la oficina de liquidaciones o dirección de liquidaciones. O sea, lo hacen en planta, ¿no? Y por contrata, cuando cuando lo ejecuta un tercero, y acá siempre yo discrepo en muchos temas, ¿saben por qué? Estas liquidaciones por contrata están reglamentadas en la Ley de Obras Públicas, como les dije, y en el artículo que norma cómo se tiene que liquidar estas obras, decía lo siguiente. ¿Por qué decía? Les voy a comentar ahorita. Cuando un contratista hace una obra por terceros, por contrata, cuando ha culminado, el contratista tiene 60 días, miren, para que liquide esta obra por contrata. 60 días. Y si no entrega en los 60 días esa liquidación, primero voy a poner, decía la norma así, ¿no? La entidad tenía que liquidar esa obra, o sea, ya sea en gobierno regional o municipal, tenía que liquidar esa obra en un plazo similar y podía contratar a terceros, a un contador o ingeniero para que hagan la liquidación. Ellos hacían la liquidación a esos profesionales y simplemente el pago de esos profesionales descontaba del último pago que tenía pendiente a esa empresa. Así decía la norma. Ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. Ahora esa parte que dice, ¿no? La entidad tenía la obligación, decía. Ahora dice, la entidad obligará al supervisor para que efectúe la liquidación. Se supone, yo les digo por experiencia, se supone que cuando se lanza este tipo de contratas para la ejecución de obras por contrata, primero contrato una empresa para que ejecute, ¿no? Y también contrato otra empresa para que supervise. Se supone que el supervisor es una persona ajena al contratista. Hasta ahí todo bien, pero en la experiencia a veces vemos
que tanto las empresas contratistas como los supervisores a veces se coluden. Entonces, si la empresa, digamos, no liquida, entra el supervisor a hacer esa liquidación como dice la norma. Si son amiguitos, van de la mano, que he visto muchos casos así, simplemente lo va a liquidar y no le va a observar nada. Entonces, la norma, para mí, antes, como decía, la entidad contratará terceros, era mejor. Yo lo veía más claro, ¿no? Y más eficiente. Ahora no lo veo tan claro porque, como les digo, ya no hay esa, esa imparcialidad que debería haber del supervisor y la empresa contratista. Y luego tenemos por oficio. Este tipo de obras por oficio se está dando a nivel nacional en el Perú con frecuencia, ¿ya? Este tipo de obras no tiene una directiva, ¿no? Así que diga, se va a liquidar por oficio, no hay a nivel nacional, pero muchas entidades han hecho sus directivas internas por oficio, ¿no? En base a normas que han salido, pero para otras entidades, pues no dice para que se liquiden las obras a nivel nacional, sino entidades privadas. Entonces, eso se da cuando las obras que se ejecutan, el ejemplo que les puse al inicio, ya no tienen presupuesto, tienen muchos años de antigüedad, falta documentación, o de repente ha pasado un caso fortuito. De repente se ha inaugurado un colegio, ¿no? Y por motivos de la naturaleza viene un huaico y se lo lleva el colegio. Ya no existe. De hecho, tiene que liquearse y tiene que hacerse por oficio, ¿no? Entonces, ¿hay sustento para hacerlo? Sí, pero son casos especiales. Y como siempre digo, para este tipo de liquidaciones, los profesionales que van a hacerlo deberían tener amplia experiencia, ¿no? Entonces, colegas, eso es lo pequeño que podemos comentarles, ¿no? De nuestras obras por ejecución de administración directa en el Perú, ¿no? Claro que lamentablemente, como les digo, qué bonito sería que nosotros, yo particularmente les digo, liquide un proyecto, ¿no? Y cuando liquide ese proyecto no encuentre observaciones. Bonito sería, ¿no? Que todo esté limpio y claro, pero la realidad es otra. Cuando liquidamos estos proyectos que ejecutan por administración directa, encontramos muchas deficiencias, sobrevaloraciones, malversación de fondos. Y hay muchos profesionales en la parte técnica y contadores que están en las cárceles ahorita justo por los proyectos mal ejecutados. En todos los proyectos hay observaciones, nos hace una pregunta Carla. Sí, casi todos tienen observaciones. Y siempre me hacen una pregunta a veces, o a veces tienen ese concepto equivocado. Dicen, pero si esta obra que estás liquidando tiene observaciones, no se va a poder liquidar. No, sí se tiene que liquidar y la obra va con observaciones esa liquidación. Y si son observaciones fuertes, delicadas, ¿no? Que he detectado yo, digamos, han sobrevalorado en la compra de la adquisición de bienes, entonces yo lo plasmo esa observación y mi recomendación va a ser que ese expediente de liquidación pase al órgano de control institucional. En este caso nosotros lo conocemos como la Contraloría de la República, ¿no? Entonces, si hay observaciones en las liquidaciones, van con observaciones. ¿Alguna consulta más? Ese es así a grandes rasgos nuestro tema de liquidación, ¿no? ¿Podemos dejar de compartir? Sí, perfecto. Ahora sí, Invito a no, si la hay doctora preguntas. Angélica. Doctora Angélica Arroyo. Bien, mientras que se conecta la doctora Angélica Arroyo. Sí, estoy ¿No? atenta, estoy Sí, Ya, atenta. doctora. Bueno, muy interesante la exposición de nuestro magíster Juan Cusipaucar. Entonces,
no sin antes dejar de invitar a nuestros participantes a que puedan también hacer sus preguntas y participar pues en este diálogo, ¿no? En este diálogo profesional. Quería yo intervenir en la siguiente forma. Dentro de tu experiencia, mi estimado Juan, ¿cuál sería, diríamos, la distribución aproximada porcentual de ejecución de obras públicas en las tres instancias de gobierno que tú nos has señalado? En qué instancias hay mayor inversión pública? ¿En el gobierno nacional, regional o local? Ese sería un punto que quisiéramos que nos Perfecto. por favor, un Sí. punto. Y luego Yo- iremos conversando también un poco sí, al está respecto. bien. De hecho, gracias a la pregunta que hizo la doctora, es cierto. A nivel nacional nosotros tenemos tres niveles, ¿no? El gobierno central, los gobiernos regionales y municipales. De hecho, es que acá en el Perú, lamentablemente, la distribución del presupuesto varía. Digamos, yo me voy a Cusco, me voy a la zona, la selva de Cusco, donde nosotros tenemos, donde está el gas, ¿no? El gas de Camisea. Esos municipios reciben buen presupuesto, fuerte, incluso casi igual que el gobierno regional, imagínense el Cusco. Pero digamos, me voy a Junín. Los municipios de Junín, el presupuesto que reciben es mínimo. Por consiguiente, o sea, ahí varía el presupuesto. Y justo a la pregunta que hizo la doctora, miren, imagínense, esto no es casualidad, que en el Cusco, en esa zona donde está el gas, que nosotros lo conocemos como Echarati, todo, todas las autoridades, todos los exalcaldes, estoy diciendo, están en la cárcel. Todos los funcionarios están en la cárcel con denuncias. Hay alcaldes que están fugados, los busca la policía en sí. Vamos a una comisaría, vemos sus fotos ahí como los más buscados, como delincuentes, porque en sí son delincuentes, porque están robando al pueblo. Y esa es la diferencia, digamos, ese pueblo, digamos, todos en la cárcel. Tiene bastante presupuesto, pero el detalle es, yo siempre digo a un alcalde o presidente regional, yo siempre le aconsejo, ¿quieres trabajar bien? Selecciona bien a tus profesionales. Pon gente correcta, pero a veces no trabajan así. Y de ahí las consecuencias son cuando acaban sus obras o acaba su gestión y nosotros empezamos a liquidar o como Contraloría a revisar y encontrar todas las deficiencias y malos manejos que ha habido en la ejecución de esas obras. Por eso es que en porcentajes varía, ¿no? Pero donde más presupuesto hay en las zonas donde tienen gas y minerales, ¿no? Que es, digamos, Moquegua, tenemos Arequipa. En el caso de Lima, por hacerse Lima, la capital, jala de todo sitio, ¿no? Pero hay sitios, vamos a llamar los municipios pobres, que no reciben mucho presupuesto. De hecho, yo creo que a lo largo, en el transcurso del tiempo, el gobierno debería hacer una redistribución de esos presupuestos. Claro, sin dejar de lado a esos que son de la misma zona. Por eso yo no sé, a veces entra un gobierno nacional y no piensa que puede hacer un buen trabajo. ¿Pero por qué no piensa? Porque lo que les comenté, ¿no? Lamentablemente a veces se reúne de profesionales que no es gente correcta. Por eso yo digo, miren, a mí cómo me gustaría ser congresista, me gustaría ser ministro, pero requisito en el Perú para que seas ministro, ¿cuál es? No tienes que tener un buen currículum, sino un buen prontuariado. Solo así te eligen, ¿no? Lamentablemente, esa es nuestra realidad. ¿Alguna consulta más me gustaría que hagan del tema? Bueno, esperando siempre las preguntas y comentarios de nuestros participantes y continuando con nuestro diálogo, mi estimado Juan, otro comentario que nos gustaría escucharte es el siguiente.
esta resolución de la Contraloría Ajá. 432-2023, al margen de las limitaciones que tú has señalado, ¿qué aspectos de la problemática en el tema de liquidación de obras públicas o de la inversión también en obras públicas pretende resolver, o qué aspectos podrían estar siendo identificados como aspectos o áreas que requieren una mejora? Ya. De Mm. hecho, la idea de esta directiva era justo eso, encaminar mejor la ejecución de obras. Hay algunos puntos interesantes, pero como yo lo que les decía era mejorar esas partes, hay artículos, ¿no? Donde no está bien definido. O sea, no han participado profesionales como digamos nosotros, nos hubiese gustado que nos inviten para ahí plasmar nuestros conocimientos, nuestra experiencia y decirles, no, ese artículo debería ser así. Por eso, Claro. cuando salió Pero la ley, dime, después Juanito, de... pero está bien, sabemos, tú ya lo has dicho reiterativamente, que tiene algunas, esta resolución tiene algunas limitaciones y deficiencias, pero ¿cuál es la finalidad que perseguía o que persigue esta Sí, regulación? ya, la ¿Qué se finalidad pretende básicamente, mejorar o sí, lograr o superar con esta resolución? esta directiva, esta resolución, básicamente el que ha dirigido es el anterior Contralor de la República, Nelson Schack, y básicamente está dirigido, enfocado a lo que es el control concurrente, o sea, un Ya. acompañamiento de parte de la Contraloría con esa directiva a la buena ejecución de los proyectos. Esa era la idea, pero ahora que lo han cambiado, bueno, no sé si se seguirá en ese ritmo, porque como nosotros sabemos, cuando entra un jefe, una autoridad nueva, a veces cuando no comparte la idea, bueno, eso queda ahí nomás, ¿no? Pero sí la veo interesante, sí ayuda, es como un acompañamiento que se debe hacer a la ejecución de obras públicas. Porque miren, cuando se ejecuta un proyecto, a veces los municipios y regiones cuando escuchan la palabra Contraloría, se asustan, tienen miedo, hasta tiemblan. He visto cómo tiemblan cuando va a la Contraloría. Pero yo digo, ¿por qué tienes miedo? Si tú trabajas bien, ordenas bien tus cosas, no avalas malos manejos, no tienes por qué tener miedo. La Contraloría lo que hace es acompañar. Claro que se observa cosas, ¿no? Justo es para que se corrija, ¿no? En el camino, en la ejecución del proyecto, esas falencias, ¿no? Sí, está encaminado hacia mejorar la ejecución de los proyectos. Mm. En la primera parte de tu exposición, Juan, señalabas que este, en un buen porcentaje de entidades del sector público, tanto en el gobierno, en cualquiera, en los tres niveles de gobierno que conocemos, había el problema de que la cuenta Sí, construcciones ese en es curso, uno. por ejemplo, en lo que corresponde a obras públicas, Ajá, era una cuenta que reflejaba un saldo sí, que en sí no contenía la verdadera situación financiera de las entidades, porque así es. evidentemente si no se hacía una liquidación de obras y todo estaba siendo contabilizado con la cuenta construcciones en curso, se daba diríamos, la información tergiversada de la verdadera situación financiera de la entidad, porque daba a entender que la obra estaba en plena ejecución cuando en realidad las obras ya habían sido concluidas e incluso muchas veces entregadas a los beneficiarios o usuarios, ¿no? Así es. Entonces, y dado que tu tema también está vinculado con la incidencia financiera de la inversión pública, nos gustaría escucharte cómo podemos observar con mayor, diríamos, precisión esa incidencia financiera que se daría cuando las cuentas nacionales, por ejemplo, presentan un monto X en construcciones en curso
cuando en realidad ya son obras concluidas, ¿no? O sea, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre esa incidencia financiera, en qué consistiría básicamente esa incidencia financiera basada en el hecho de que todo se vaya acumulando a través de la cuenta construcciones en curso, con la carencia de liquidaciones de obras, por ejemplo. Sí, perfecto. Miren, el hecho de no liquidar un proyecto es un pasivo para la entidad. Y en sí, las autoridades que asumen los cargos ya están asumiendo ese pasivo. Como comentaba la doctora, esta cuenta 1501, construcciones en curso, escuchando la definición, me imagino una construcción que se esté ejecutando, ¿no? Pero en sí, como les dije, ya no es así, esa obra ya se ha acabado, se ha inaugurado, hasta se ha deteriorado, de repente no existe. Entonces, en nuestras cuentas contables, lamentablemente aparece en la cuenta del debe, como les dije, esos gastos. Y para el Estado, cuando ve, dice, pero si tú no ejecutas tus obras, sigues ejecutando, no acabas. El Estado lo visualiza así, ¿no? Pero en sí, lo que falta es, a nivel nacional, yo les digo, lo que falta es que haya profesionales que saquen directivas internas, porque esas obras, esos proyectos hay que sanear. Y uno de los problemas para sanear esas liquidaciones que están pendientes en los municipios y regiones es la falta de presupuesto. No tiene ni un sol y no podemos sacar de otros sitios porque eso sería malversación de fondos. Entonces, lo que está faltando es que a nivel nacional nos juntemos los profesionales y tratemos de dar una solución conversando con el propio Estado, ¿no? Y los municipios y regiones, ver la forma de asignar un presupuesto y sanearlos. Porque hace poco habrán escuchado ustedes cuando estaban saneando el famoso saneamiento contable que se ha dado en los municipios y regiones. En ese saneamiento contable, yo no estoy de acuerdo, ¿saben por qué? Porque agarraban, no había documentación, no había presupuesto, pero con el saneamiento contable han liquidado gran parte, vamos a decir. Pero yo voy, mi pregunta era, ¿y esas obras que han liquidado, qué tal son obras que tienen fuertes desfases, hay malversación, hay direccionamientos, pero hay de todo. Simplemente lo que están haciendo es taparlo. Por eso es que yo cuando estaba hace poco asesorando un gobierno regional, yo no compartía, decía, no, que se haga como debe ser la liquidación. Porque para mí sanear ese tipo de obras y proyectos es tapar, ocultar algo indebido que han hecho profesionales y autoridades y yo creo que no debemos dejarlo así, ¿no? No, no se escucha, doctora. Pero yo, mire, quiero hacerle un comentario. Generalmente, cuando se hace una auditoría financiera de entidades del sector público, se ve que el saldo de la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo, que consta en los estados, en el estado de situación financiera, no es un saldo irreal, ¿no? Porque figura con un monto X en unidades monetarias, pero no está respaldada con un inventario físico valorizado, ¿no? Entonces, y siempre me he preguntado en el sentido de que si en una entidad del Estado a la cual se ha hecho la auditoría se establece que la información presentada por una entidad, un gobierno local, vamos a suponer, no es una información financiera razonablemente presentada porque la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo que presenta un saldo en X millones de unidades monetarias no está debidamente respaldada con un inventario físico valorizado de obras públicas, entonces querría decir que debiera haber un informe de auditoría adverso por parte de la Contraloría General de la República, que por ejemplo es el órgano que se encarga de emitir opinión sobre las cuentas nacionales. Sin embargo, yo no he tomado conocimiento que la Contraloría General de la República haya dado un informe bajo esas
con esas argumentaciones, diríamos, de inconsistencias y de falta de razonabilidad en la información financiera. En ese sentido, podríamos decir que la falta de liquidación financiera de las obras públicas está incidiendo financieramente en las entidades públicas. ¿Por qué? ¿Podríamos aclarar un poco sobre ese tema? ¿Por qué Y consideras tú? hay un tema que tocó, es importante, los activos. Ujú. Para que tenga idea, miren, yo a veces cuando liquido una obra, hay activos, ¿no? Y esos activos que adquiere el proyecto, nosotros conciliamos con la oficina de patrimonio. O sea, ¿qué es la conciliación en la liquidación? Es yo, digamos, encuentro que han comprado, digamos, retroexcavadora, mezcladoras, computadoras, ¿no? Y mando un acta detallando todo lo que se ha adquirido y miren a qué niveles se está trabajando. Y esto es a nivel nacional. A veces los que supuestamente controlan estos equipos, que es la Oficina de Patrimonio, a veces ni siquiera saben dónde están esos equipos. No saben a qué obra o a dónde lo han mandado. Y yo muchas veces he tenido problemas, he ido a decirles a los jefes, ¿y cómo trabajan? Se supone que cuando yo compro una laptop para el proyecto, lo patrimonizo yo como patrimonio y tengo una base de datos. Y cuando culmine el proyecto, yo como patrimonio ese bien tengo que recoger y de ahí veré a qué oficina, a qué proyecto lo mando, pero ya tengo un Ya, control, pero en la ya, actualidad eso no se da. No se da ese caso. Y el tema que dice importante eso de la Contraloría, ¿por qué no hay observaciones? Yo le voy a comentar y voy a ser claro. La Contraloría recién está reclutando personal con experiencia, les digo yo, o sea, con experiencia, y recién está tratando de implementar estos sistemas. El personal, si bien es cierto, ya tienen años trabajando, pero otra cosa es estar en cancha, yo digo eso, y ser teórico. Porque uno puede ser teórico, dominar las normas, leyes, procedimientos, pero si tú no sabes cómo se trabaja en cancha, cuál es el procedimiento, no vas a encontrar muchas cosas. Y ojalá siga fortaleciéndose la Contraloría del Perú, reclutando gente profesionales con experiencia que ayuden justo a esos casos. Porque el personal que actualmente está no se abastece a veces. Tantas denuncias hay, tantos problemas hay que hay que resolver, pero el tema que dijo sí es importante, no se está dando. Y así como usted me comenta, sería bonito conversar, ver la forma de repente de dialogar con el Contralor, un ejemplo, ¿no? Y plantear estas soluciones, cómo podemos solucionar de la mano con ellos, ¿no? Porque la idea es esa, Contraloría lo que tiene es acompañar, o sea, guiar, yo te guío, trabaja bien. ¿Para qué? Para que no tengas problemas, pero a veces eso también lo malinterpretan y creen que los están acosando porque están trabajando supuestamente mal, pero a veces sí están trabajando mal, ¿no? Tantas cosas yo he visto en mi vida profesional, en las liquidaciones que ejecuto, los malos manejos y el tema, miren, de patrimonio, me acabo de acordar, doctora, si realmente se haría un control a nivel nacional a las oficinas que están a cargo del control de bienes y equipos, ¿qué cosas no encontraríamos? O sea, yo por experiencia he visto tantos años, miren, una entidad, un municipio, compran maquinarias, equipos, hace cosas que descartables, digamos, palas, picos, carretillas, etcétera. Cuando esos bienes se usan, ya están deteriorados, pasa a patrimonio a custodia. Pero eso tiene un costo. Ya no será el costo real, pero tiene un costo que puede entrar en remate. Pero a veces cuando vamos a estas oficinas a ver cómo están manejando estos activos ya usados, vemos que hay muchas cosas que ya no están. ¿Quién controla eso? Y este es un problema a nivel nacional. Hay por eso, si se ataca desde estos puntos, controlo patrimonio,
controlo la ejecución de obras, hago seguimiento, yo creo que las cosas cambiarían. Mire, yo pongo un ejemplo siempre, y siempre digo, ¿por qué una entidad entra y lo primero que hace es robar? Es lo que hacen. Sobrevaloran las adquisiciones. Una carretilla que está 50 soles lo compran a 300 soles. Yo digo, pero ¿qué pasa si yo, como órgano de control, yo te digo, ya te veo qué estás haciendo y te hago un seguimiento? Cambiaría las cosas. Porque si a mí yo soy acostumbrado, digamos, a sobrevalorar, yo soy jefe de logística, pero si veo que la Contraloría está detrás de mí, está revisando todo, entonces ya para. Entonces, eso es lo que falta un poco más acompañamiento. Falta más, yo digo, especialmente en las obras que se están ejecutando. Y eso justo salió una norma que era el famoso control concurrente, ¿no? Hacer seguimiento de la mano con la ejecución de obras, pero lamentablemente parece que esa norma se va a derogar. Os digo, a veces entra un nuevo jefe con otras ideas que no comparte lo que hizo el anterior, entonces cambia esas cosas y a veces hay retrasos. Para mí estaba bien el control concurrente porque se iba a implementar con fuerza, ¿no? Y ya iba a cambiar. Yo, digamos, iba a formar parte, acompañar, pero así como están dándose las cosas, puede hacer que se caiga ese control, ¿no? Ya. Implementar. Entonces, lo que estamos viendo a nivel nacional es de que eh, si nosotros podíamos decir hasta hace un par de años de que el control es uno de los medios para mejorar la gestión pública, hoy en día ese medio que se llama control no está teniendo el apoyo, ¿no?, necesario de quienes toman decisiones a nivel nacional en lo que corresponde a gestión pública. Se está desmantelando el sistema de control, se está Así, debilitando el sistema de control, se está, diríamos, menospreciando el sistema de control, porque pareciera que hay una, diríamos, una actitud negativa frente al control, porque consideran que es un obstáculo para lograr algunos beneficios que seguramente persiguen algunos grupos que están liderando la gestión pública. En ese sentido, me da mucha pena que la Contraloría General de la República, por ejemplo, no dé informes tácitos y expresos y contundentes en el sentido de que, por ejemplo, si la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo es una cuenta que en los estados financieros o en las cuentas nacionales presenta un saldo que no está debidamente sustentado o respaldado con un inventario físico valorizado, y por lo tanto tendría que opinar que la información de las cuentas nacionales no es confiable, no es razonable. Si no lo dice, ¿quién lo va a decir? así ¿No? es. Ahora, también sabemos que las sociedades auditoras son parte del Sistema Nacional de Control Gubernamental, pero si también las sociedades auditoras no van a dar un informe contundente, claro y preciso de esa falta de razonabilidad existente en la información de la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo o proyectos de inversión, si se dijera también así en forma muy específica, ¿quién más va a dar una opinión que realmente refleja la catastrófica, diríamos, situación en la que se encuentra no solamente la gestión de las obras públicas, sino también la información de la gestión de las obras públicas y los resultados del control de gestión de obras públicas? Entonces, yo creo que la comunidad de contadores públicos, ¿no?, debieran asumir ya una actitud un poco más propositiva, primero fiscalizadora, incluso fiscalizadora, ¿no? Nuestra profesión debería asumir una actitud fiscalizadora, nuestra orden deontológica, para manifestarse y pronunciarse de la forma como se está llevando la contabilidad en el sector público en lo que corresponde a la inversión pública y sus efectos financieros o su incidencia en la situación financiera de las entidades del sector público. Si no lo hacen ellos, no sé quién lo va a hacer, ¿no?
Ahora Eso, también tenemos una población que tampoco participa activamente para aprovechar lo que constitucionalmente se le otorga, que es la que el ciudadano también debe fiscalizar la gestión pública, ¿no? Bueno, entonces, realmente veo que pese al transcurrir de los años y habiendo pasado tantas décadas, de las oportunidades en las que nosotros, por ejemplo, hemos hecho auditorías financieras en el sector público, hemos hecho saneamiento técnico y legal de bienes públicos en algunas entidades, vemos que esos problemas a la fecha no se han superado, por el contrario, se han agudizado. sí, Entonces, ese es algo que debe preocupar a la comunidad de contadores públicos. así Mira, es. Juan Cusipaucar, colega Juanito, Doctora nuestro Angélica. colega, el doctor Carlos Enrique Pacheco, Sí. está levantando la mano para intervenir, entonces le damos las buenas noches al doctor Carlos Enrique y lo invitamos a que pueda intervenir también en este diálogo profesional. Buenas Ok, noches, doctor. hola, ¿cómo estás, Angélica? Muy bien. Víctor, muy bien. Hola, Juan Carlos. Juan Cusi Juan, Paucar, ¿no? sí. Perdón. Mira, con relación a lo que a lo que has comentado y comentó la doctora Angélica, eso del control tiene varias aristas, ¿no? ¿Sí? La primera, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, nosotros Eh, bueno, primero te comento, yo fui director en obras públicas, ¿no? Sí. Y desde el primer día que a mí me presentaron, los, eh, todos los constructores se acercaron a mí para ofrecerme muchas cosas. Les dije que no, ¿verdad? Pero no es ahí el problema, ¿no? El problema es, tú les das a ellos, bueno, se hace la licitación, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que pasa, Juan? Que, por ejemplo, el director que se dedica a las licitaciones le manda a las compañías que son de él, pero que aparecen como prestanombres, las cotizaciones para que éstas salgan, ahora sí que premiadas con esa obra, ¿no? Y por ende, pues ellas ganan, ¿no? Y al mismo tiempo gana este señor, ¿no? El problema es cuando se unen varias personas, ¿no? El que licita, el notario que da, pues ahora sí que su visto bueno, y además lo da pues la misma secretaría. Entonces ahí radica el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque pongas todos los controles que tú quieras, si alguien dentro de la empresa lo hace, o sea, se involucra, pues es más difícil el poder detectar, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, no sé cómo tú, ustedes lo hacen, es interesante Ujú. tu punto de vista, ¿eh? ¿Sí? Sí, gracias. No, hay un tema que trataste. Acá nosotros, lo que dijiste es, digamos, cuando van a un contratista, le dan todo para que él presente y él gane, de acuerdo a nuestras normas que tenemos nosotros para la ejecución de obras públicas, a eso lo llamamos direccionamiento. Se están dirigiendo a que él gane. Y eso está Ujú. mal, ¿no? Y yo siempre digo, un tema importante que dijiste, hay gente a veces acostumbrada, ¿no? Pero yo también he sido jefe, te comento, he sido director de la oficina de liquidaciones y a mi cargo estaba el personal que liquidaba los proyectos. Yo siempre he dicho y sigo indicando cuando dicto mis cursos, sabemos que la corrupción no es en el Perú, sino es en todo el mundo, ¿no? Claro que a veces hay sitios donde se da con mucha frecuencia, pero nosotros tenemos que cambiar. Está en nosotros. Yo por eso yo digo, yo siempre voy a cambiar con la frente en alto, nadie me va a señalar porque yo trabajo correctamente. Y si todos trabajamos así,
cambiaría las cosas. Cuando Eso. nosotros sabemos que alguien ha trabajado mal, lo miramos, se agacha, se esconde, se va, ¿no? Entonces, esa mentalidad tenemos que meter. Yo siempre a los contadores les digo, cambiemos de mentalidad, seamos otros. Y especialmente cuando he visto mis cursos, cuando son profesionales jóvenes, les digo, seamos diferentes. Es difícil luchar contra la corrupción, pero empecemos, tratemos, ¿no? Va a ser difícil, pero yo creo que poco a poco podemos avanzar y quitar esta lacra, porque es una lacra la corrupción a nivel mundial en sí, y Ujú. tenemos que cambiar esas cosas, ¿no? Sí, es difícil, pero no imposible, ¿no? Así Pero es, necesitamos cambiar la mentalidad de la gente y ahí creo que está el problema, ¿no? Sí. Por desgracia existen muchas personas que su pensamiento es diferente, ¿no? así es. Y luego contagiamos a los jóvenes también, ¿no? Pero Ajá. en fin, bueno, lo dejo para que sí pueda seguir con los demás, ¿no? Muchas gracias, Carlos Enrique. Invitamos a nuestros colegas que están presentes en nuestra sala de diálogo profesional a que puedan seguir interviniendo, haciendo preguntas y comentarios a nuestro colega Juan Cusipaucar. Mientras tanto, seguiremos dialogando con Juanito. Sí, acá Y digamos ahí Carla nos hace un comentario, se debe invitar a la OSI para que haga un acompañamiento en la ejecución de obras, dice, ¿no? De tal forma que los funcionarios evitan cometer errores. Es cierto, y así debería ser. Yo, yo una vez antes de trabajar en la Contraloría, yo les decía al mismo contralor que salió, le dije, porque él ha sido mi docente en maestría, doctor, le dije, ¿por qué en narices de su personal están robando y no hacen nada? Así le dije, ¿no? Entonces, este acompañamiento, yo siempre digo, si se da, si la Contraloría, digamos, estaría ahí viendo que se trabaje correctamente, digamos, en lo que es logística, ya cambian las cosas. Yo me acordé de un caso, miren, les comento. Cuando yo estaba en supervisión, les hablo del año 2009, más o menos, visité a un jefe de la OSI, del órgano de control acá en Perú. Conversamos, esa era la municipalidad del Cusco, y le dije yo qué cosa hago como supervisor. Yo voy a los proyectos, verifico los almacenes, hago esto, le expliqué. ¿Para qué? Para mejorar la ejecución de los proyectos, para que se trabaje correctamente. Y este jefe me captó la idea. A la semana, él visitó las obras a hacer lo que yo hacía, lo que le comenté. ¿Y qué pasó? La incidencia, ¿qué fue? Visitaron una obra y como un reguero de pólvora, así como una mecha, así, todos se enteraron y se asustaron y dijeron, la Contraloría está visitando las obras. Entonces, ¿qué hicieron? Recién se pusieron al día, recién ordenaron sus papeles. Eso es lo que falta. Si nosotros hacemos seguimientos constantes, ya trabajan mejor, ¿no? Y ojalá se dé, hace poco hablábamos del tema, digamos, de que el Estado en cierta forma está, ahora yo les digo, se está oponiendo a que siga este control. ¿Por qué? Porque la Contraloría tenía, miren, el 2% de presupuesto para que los gobiernos regionales y locales manden a la Contraloría, de tal forma que la Contraloría se fortalezca contratando más profesionales. Ese 2% hace poco, hace menos de un mes, 15 días, lo han bajado al 0,5. Del 2% que era al 0,5%. ¿Y qué significa? El Estado o los congresistas simplemente no quieren que la Contraloría se fortalezca, pero debería fortalecerse, ¿no? Y ese es un problema que tenemos a nivel nacional. Y ojalá, yo siempre digo que cuando elijamos autoridades, sepamos elegir a profesionales que tengan una trayectoria correcta y limpia y tengan amplia experiencia. Pero a veces es difícil porque quienes se presentan
Los que son congresistas son mineros, gente que tiene plata, ¿no? Ellos son los que están en el Congreso, porque nosotros no podemos, ¿no? Han levantado la mano alguien por ahí, creo. Contad. Mm. Sí, nuestro colega Juan Gabriel Devia, de Colombia. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Claro, queda como muy difícil, como le dijera, mm, interpretar todo lo del colega, pero primero que lo felicito es porque reconoce que esos hechos ocurren. Acá en Colombia más de cuatro se callan la boca en un momento dado cuando tocan esos temas, porque inclusive yo tengo colegas que trabajan en la Contraloría General de la República y sacan pecho. Yo le digo yo, vea, colega, a mí no venga a sacar pecho porque aquí en Colombia roban y la Contraloría no pilla nada. Ustedes no vengan a sacar pecho. Pero se me hace una pregunta que es la que yo quiero confrontar desde allá con la de Colombia. En Colombia las oficinas, todas las oficinas dependencias del Estado, ¿cierto? Inclusive los municipios, tienen una oficina de control interno acá en Colombia, que afortunadamente ahí los contadores pues sí nos quedamos cortos porque para hacer con el jefe de la oficina de control interno de una institución del Estado, no necesariamente son contadores, no necesariamente son contadores. Otros, otros contadores son un cuento porque dicen que Oficina de Control Interno de una institución del Estado le dicen, no, gracias, esos puesticos no son para mí, porque ya uno sabe de esas situaciones. Allá hay oficinas de control interno regadas por todo el país. Esa sería la pregunta. Sí, acá el tema importante, gracias. Mira, acá en el Perú, sí, los gobiernos municipales y regionales tienen una oficina de las OSIs, órgano de control institucional, que dependen de la Contraloría, ¿no? De acá, felizmente en Perú, la labor que está haciendo la Contraloría es buena, o sea, sí se están detectando cosas, sí están denunciando, pero como dices, a veces cuando chocamos con alguien, ahí sí se oponen, porque ¿qué pasó? Como le comentaba hace poco a la doctora, el anterior contralor, antes que lo saquen, denunció a la misma presidenta de la República. Ya, sí, denunció porque tenía muchos documentos que no estaban acorde a su patrimonio, a sus ingresos. Lo sacaron y recortaron ese presupuesto que tenía el 2% la Contraloría en Perú a 0,5. Porque con ese 2% en el Perú se iba a fortalecer más lo que es el órgano de control, pero lamentablemente con el recorte se está quedando en stand-by ese plan de trabajo que se tenía y de hecho va a disminuir, porque sí, aquí en el Perú la Contraloría se ha fortalecido bien y sí, acá se está denunciando las cosas indebidas. Lo bueno que en Perú tenemos esa libertad, como dices en otros sitios, como dices en Colombia, hablar de ese tema, de repente hablas y de ahí te sacan del escenario, ¿no? Pero acá sí todavía tenemos esa libertad de opinar, ¿no? Y fortalecernos más en lo que es el control. La otra pregunta es, uno aquí en Colombia nunca ha entendido los cambios de presidente del Perú, ¿cierto? Eh, desde varios, desde Alan García, casi todos han ido a la cárcel. El problema de la corrupción, por ejemplo, aquí en Colombia ahorita se habla de corrupción, tremendamente, pero porque hay un gobierno diferente de orientación, digámoslo, ideológica al de atrás, ¿sí? Al de atrás. Y se lo han pasado
la prensa amarilla prepago terrorista denunciando cualquier cosa que uno como colombiano conoce que eso existe, ¿sí? Y nos lo hemos pasado eh, en esas, en ese cuento, ¿sí? Y se denuncian anteriores corrupciones, porque aquí en Colombia, igual que usted dice, en corrupción no nos va bien, no nos va bien. Pero, por ejemplo, hay situaciones claras que de pronto yo le hago esta pregunta. Desde que llegó la apertura económica, el Estado quitó casi toda la ejecución directa. La ejecución directa la hacía antiguamente el Estado. Acá en un municipio tenía, por ejemplo, Secretaría de Obras, ¿sí? Y la Secretaría de Obras, por ejemplo, en mi pueblo tenía como 200 personajes y tenía maquinaria para hacer cosas. Eso desde hace rato lo liquidaron. Casi todo, por ejemplo, aquí en Bogotá, todas las obras que se hacen contra el presupuesto del distrito de Bogotá es por licitación pública. Ujú. Así que quedan oficinas administrativas, pero ya digamos que acá Bogotá tiene alcaldías menores y si se va a pavimentar una calle y le toca el presupuesto de la alcaldía menor, eso sale a licitación. Me dio a entender que de pronto allá hay ejecución directa por parte del Estado o también eso sale a la licitación. Esa sería la pregunta. Sí, mira, acá y yo particularmente digo por la experiencia que tengo, para mí la mejor forma de ejecutar un proyecto, una obra pública, sería por licitación, o sea, contratar a una empresa tercera, pero lamentablemente en nuestro país todas las obras, casi todas las obras por contrato empiezan, pero no culminan, porque ha empezado mal. Porque como comentó el colega de México, decía que a veces lo visitan, cuando uno es jefe, te dicen, te ofrecen de todo, ¿no? Entonces, cuando se empieza así, esas obras no se acaban. La corrupción es fuerte, es fuerte. Y acá, todas las obras que tenemos, miren, hospitales, aeropuertos, que son inmensos, hablando en físico y presupuestalmente, justo se están estancando, se están quedando, son obras que se han licitado, incluso empresas internacionales, pero el presupuesto aumenta más. Un ejemplo, digamos, un hospital en el Cusco, en la ciudad del Cusco, iba a ser uno de los más importantes del Perú. El presupuesto era 300 millones para hacer ese hospital. Te hablo de hace más de 10 años atrás. Actualmente no se ha acabado. El presupuesto ya está bordeando ya los 1.200 millones. Y tampoco se va a acabar, porque se ha empezado mal, ya hay denuncias. Lamentablemente, cuando se empieza mal, no se acaban esos proyectos. Y de hecho, ahí está la gente. Yo siempre digo, como te digo yo, si lo conozco un alcalde o gente cercana a esas autoridades, yo trato de recomendar, elige bien a tus profesionales, elige bien a tus gerentes, porque si tú no eliges gente correcta, el problema va a ser para ti al final, porque tú como autoridad vas a asumir todo ese pasivo. Entonces, ese problema es a nivel mundial en sí, ¿no? La corrupción. De qué hablar Brasil, ¿no? Y ahora los chinos. Estamos teniendo malas experiencias con las empresas chinas nosotros acá en el Perú. Pero ellos son los que están ejecutando casi todos los proyectos por licitación. Y tenemos también problemas. No hay buena elección, pero de hecho, como comentaba el colega de México, decía, es que a veces vienen esas empresas y a las autoridades, alcaldes, presidentes regionales y autoridades del Estado les dan su coima, lo que decimos acá, ¿no? Su propina, y ahí es donde los favorecen
Lamentablemente, al final, ¿quién se perjudica? La población. Ellos se perjudican porque no ven plasmada las obras que ofrecen las autoridades. Y ojalá que cambie. Yo siempre tengo esa idea, siempre plasmo cuando dicto los cursos, tenemos que cambiar. Y tiene que empezar de nosotros. Por eso es que cuando dicto, me gusta especialmente dar estas charlas a los que están egresando en las universidades y les digo siempre que tengan otra mentalidad, que cambien, que no sean como lo que vemos, corruptos, ¿no? Gente profesionales corruptos, sino que sean diferentes. Eso es lo que hacemos en nuestra vida profesional como docentes. Hay en el presupuesto general de la República existen vigencia futura. ¿Cómo? Allá en el presupuesto nacional existe lo que se llama vigencia futura. A ver, ese término no lo estoy entendiendo. Es la primera vez que escucho vigencia futura. A Acá en ver, el presupuesto, cuando usted dice que hay obras que siguen y se siguen y se siguen y se ajá, siguen, ah, acá ya, últimamente no ha habido grandes escándalos en eso, ¿sí? ya Grandes te escándalos. entendí. Ya, Pero entonces, uno de los problemas que tienen los gobiernos que llegan es que cuando llega ya el presupuesto nacional está comprometido dado vigencia ya, futura. Me así es. explico. Hay obras para un alcalde, por ejemplo, que tiene un periodo de 4 años, ¿sí? Ajá, Entonces contratan los aeropuertos acá ya no los contratan, sino los licitan, pero ah, es el encargado el que gana la licitación, lo hace, lo pone a funcionar, todo el paquete. O sea que si no lo hace, es plata de él, ¿cierto? O sea, acá así lo es. llaman licitaciones 5G. O sea, al Estado le plantean todo el negocio. El Estado sí, sí mete una plata al comienzo, pero si usted no termina la obra, pues perdió su plata. Eso es lo que llaman licitaciones de la cuarta y quinta generación. Ah, ya. Pero ahí todavía queda rezagos, ahí queda un problema, es que un aeropuerto lo licita. Supongamos que el que licita dice, bueno, yo hago ese aeropuerto a 5 años o tengo el derecho a explotarlo a 10 años, pero Gabriel, usted Gabriel, un minuto. usted, Estado, me va a meter por lo menos el 40% del valor del aeropuerto y lo va a conseguir a 6, 7, 8 años. Entonces, acá cuando usted coge el presupuesto nacional para obras futuras, entonces le dice, no, si es que vigencia futura ya no hay. O sea, que el alcalde que llegue ya le toca es coger ese presupuesto y metérselo a la obra que él ya nada tiene que ver. O sea, eso viene de atrás. Ese es el presupuesto. Acá estamos haciendo el presupuesto del 2025 Claro. y, y presupuesto de comprometido para el futuro, que se llaman vigencia futura, ya tiene como el 70%. Ya no Ah, hay, de los nuevos no le llega sino el 30%. Allá hay esa figura. si acá eso lo conocemos como endeudamiento público, Ajá. ¿no? A veces utilizan el presupuesto del 2025, ya voy utilizándolo, ¿no? Pero, como dices, hay muchas cosas que hay que cambiar. O sea, qué bonito es conversar, yo les digo, captar la idea de escucharlos a ustedes. No, son otras realidades, pero en sí se asemejan a veces a lo que vivimos nosotros, ¿no? Los problemas, la forma de ejecución y todo eso. Muy bien. Gracias, gracias. ¿Algo más? Sí, gracias, Gabriel. Bien, mi estimado Juan, ¿cuál sería su mensaje para nuestros colegas de la América, para nuestros colegas de Perú, con relación a este tema tan importante que hemos tratado en esta noche? Listo, gracias. Bueno, mi mensaje siempre es que nosotros los contadores seamos personas correctas, profesionales correctos. Y hay un tema que me olvidé comentarles. Una vez cuando dictaba un curso de este tema, que siempre dicto, un alumno, un colega, me dijo, ingeniero, una consulta, me dice, ¿no? Y yo le dije, yo no soy ingeniero, soy contador. Y me dijo,
básicamente conocemos todas las áreas, todos los sistemas. Un economista, digamos, se aboca a la parte presupuestal. Nosotros también podemos hacerlo eso. También estamos en personal, logística, liquidación, ejecución de obras. Los contadores tenemos conocimientos amplios para abarcar muchas cosas. Y como siempre digo, es que trabajemos correctamente y siempre caminemos con la frente en alto. Y siempre digamos, yo soy contador, ¿no? Que es lo más importante. Gracias. No se Eh, escucha, Yuri. Sí, doctora es- Angélica Arroyo. Bueno, muchas gracias a Magíster Víctor y colegas presentes en este diálogo profesional y especialmente a nuestro colega Juan Cusipaucar. Eh, el tema que hemos tratado en sí reviste vital importancia. Lo que pasa es que tanto la comunidad de contadores públicos como quienes lideran la gestión pública no parece que no estamos entendiendo la incidencia financiera que tiene la inversión pública en el sector público, la incidencia financiera, ¿no? Si es que nosotros reflexionamos sobre el tema, basados en lo que denominamos análisis de información financiera contenida en los estados financieros, vamos a ver pues que eh, la información reportada por las entidades del sector público no es una información, como ya lo dije, confiable y razonable. ¿Por qué? Porque se está dando una información falsa de lo que realmente existe en cuanto se denomina la inversión pública en el Perú y en otros países de las Américas. ¿No? Porque si yo voy a mantener en una cuenta construcciones en curso, algo que ya es una obra, una inversión pública concluida, pues estoy dando una información falsa, una información tergiversada que no me va a permitir a mí tomar decisiones adecuadas, acertadas y oportunas en lo que se denomina gestión pública, incluso para buscar fuentes de financiamiento internas como externas, ¿no? Ahora, yo veo que aquí el problema no es solamente la responsabilidad o la participación profesional del contador público, sino ante todo y sobre todo de aquellas personas que gestionan la cosa pública, porque al parecer los gobernadores regionales, los alcaldes de los gobiernos locales, hasta los funcionarios de alto nivel en los ministerios y hasta de repente nuestros presidentes de la República no entienden respecto a la importancia que tiene la inversión pública en la situación financiera de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque si entendieran y dieran cuenta de la trascendencia que tiene el sanear las cuentas y el revelar la verdadera información en la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo, que es la que al final revela la inversión pública, pues la situación sería distinta, ¿no? Mm, Porque si este gestor público, este funcionario del sector público conociera la relevancia de una inversión pública para revelar la situación financiera de su entidad, pondría todos sus esfuerzos, toda su dedicación para que la cuenta inmuebles, maquinaria y equipos refleje el saldo real de su entidad, Muy bien. pero no lo hacen. Y no este, saben ni lo que es situación claro, financiera y no Ca- toman en cuenta la importancia que tiene Víctor, este rubro de Sí, activos en nuestro estado de situación financiera, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad compartida, no solamente del contador público, sino también de quienes gestionan la cosa pública, y hasta podría decir de ellos prioritariamente, porque uno tiene que manejar bien sus inversiones públicas para revelar incluso su capacidad de gestión. Eso sería todo. Gracias. Víctor, doctora Angélica, ¿puedo hablar? doctor Carlos Enrique, tiene un minuto. Sí, gracias. Mira, Angélica y Juan, ¿no? Y también nuestro amigo, ¿no? Eh, mira, el problema es que el contador público, bueno, cuando menos a los que conozco, no le hablan en su idioma a un presidente,
a sus clientes, sino todo es técnico, ¿no? Y no debe de ser así. Los contadores públicos deberíamos hablarle en su idioma. De otra forma, nunca van a valorar al contador público, ¿no? Insisto, hay que hacerlo porque si no, nunca nos van a entender. Es como un médico, ¿no? Que me habla de cosas técnicas, de enfermedades técnicas, y yo no las entiendo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí, no? Es mi pregunta y mi aportación, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Listo. Bien, Mi aporte, justo mi agradecemos, aporte. agrade- sí, Gabriel. El aporte es que, como dijo el colega peruano, al contador, lo definió, le falta mucho, le hemos quedado corto a la historia. Y ya con Carlos cae en cuenta en ese detalle, cae en cuenta en ese detalle. Nos hace falta mucho. Sí, yo entiendo que el gobernador, el alcalde, ellos entienden de eso. El problema es que todo eso pasa por contabilidad y el contador no hace nada frente a eso. Muy Y ya bien. lo explicaban los dos conferencistas, decir cuál es el problema de personalidad del contador. Bien, gracias. Ha sido la intervención de nuestro colega Gabriel García Devia de Colombia. Agradecemos al magíster Juan Cusi Paucar Lozada del país de Perú por esta intervención, esta ponencia tan interesante relacionada con el tema público. Y mañana, el día de mañana, con la doctora Angélica Arroyo Morales como conductora del programa, tenemos como invitado a Edgar Efraín Olaya Olivares. Va a tratar el tema Auditoría Forense Gubernamental, Avances y Perspectiva. Agradecemos a la doctora Angélica Arroyo por su participación y conducción del programa Diálogo Profesional Perú. Nos vemos el día de mañana. Angélica, una despedida. Ah, Muchas gracias, Víctor. Agradezco la presencia de Juan Cusipaucar y de nuestros colegas que han intervenido en este diálogo y los esperamos el día de mañana para seguir dialogando profesionalmente sobre estos temas de acuciante actualidad e importancia en estos momentos. Muchas Así es. Angélica, gracias Nos vemos y Angélica es mañana. un gusto para Bye mí. bye. Bendiciones a todos. la Gracias, jugada gracias.